Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Sígame, por favor, follow me. Verse 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias, Padre Santo, en este tiempo que se nos aproxima, Señor. Qué mejor tiempo que poder recordar en nuestras vidas aquellos fundamentos importantes de la vida cristiana, Señor. Bendice este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. No se me ha olvidado que estábamos viendo en cuanto a la familia. Estábamos viendo en cuanto a Génesis capítulo 2 y terminando esta serie que voy a hablar en cuanto a fundamentos de la vida cristiana, vamos a regresar y vamos a continuar ahí porque estamos cubriendo sobre la pareja y luego vamos a cubrir en cuanto a los hijos, que creo que es importante. Now, I haven't forgotten that the last time that we were here, we were talking about the family and specific, we were talking about the couples and Genesis, I believe, chapter 2. And we will go back to it, but we will go back when we finish the series that I'm about to cover for the next probably 4 weeks. And I believe they're important, and it is the great time to do this because of the season. La época de la primavera es conocida como un tiempo de renacimiento, un tiempo de rejuvenecimiento, de renovación, de resurrección y de nuevo crecimiento. Spring season is known as a time of rebirth, rejuvenation, renewal, resurrection, and new growth. And for that reason, I would like to take this time to focus in our life in those things that Jesus focused with his disciples as a foundation of the Christian life. Those foundations that need renewal or growth in our life. Y es por ese motivo, hermanos, que quiero tomar durante este tiempo el inicio de lo que conocemos la primavera para enfocar en nuestras vidas aquellas cosas que Jesús enfocó en sus discípulos. Aquellas cosas, ¿verdad?, que son fundamentos de la vida cristiana, son importantes, son aquellas cosas que Él recalcó antes de subir a la presencia de su Padre Celestial. Aquellos fundamentos que cada año yo creo necesitamos renovarlos en nuestras vidas o necesitan tener un nivel de crecimiento más en nuestras vidas cristianas. Y el primero que quiero que miremos en su palabra esta tarde es lo que conocemos como la Gran Comisión.
I believe it is important as a child of God to take a time, at least once a year, to come back and look into those foundations of the Christian life, those foundations that might need renewal in our life because somehow we lost sight of it, or those foundations that we need in our Christian life that need to be grown in our life if they ain't there. And the first one I want us to look at his word is what we know as the Great Commission. La Gran Comisión. Si usted tiene en algunas de sus Biblias, ¿verdad? Le dan allí como un lema cuando hay ciertas secciones que usted está leyendo de los versículos. Si usted ve, probablemente ya sea, creo que antes del 16 o después del 16, ¿verdad? Usted va a ver ahí que dice un título, La Gran Comisión. Ahora, es importante que entendamos eso. Now, some of you in your Bibles, you might see that there is kind of, to help us, in some of the Bibles, they put like a title thing before you're going to start reading. And you might have one that says either before verse 16 or after verse 16, you will have there that says the Great Commission. Now, that is important. I believe as a child of God, that is one of the important foundations that it should be in our life. Yo creo que como hijos de Dios, ese es uno de los fundamentos importantes que debe de existir en la vida cristiana. La Gran Comisión. Ahora, ¿qué es la Gran Comisión? La palabra gran implica aquella revelación divina de parte de Dios, donde su soberanía, amor y aquel plan de salvación divino que Él tiene a través de Jesucristo mostrado hacia la humanidad. Por eso le llaman Gran Comisión. Porque es aquel, ¿verdad?, revelación de parte de Dios mostrando su control, ¿verdad?, su amor y aquel plan de salvación a través de Jesucristo. Now, we call it the Great Commission. The word great there implies the divine revelation from God of His sovereignty, His love, and the plan of salvation that He has for humanity through Jesus Christ. That's why we call it the Great. Now, the word commission implies that final mandate given by Jesus to His disciples through the authority that was granted to Him. It is interesting, but if you see in verse 16, it tells us that. Verse 18. And Jesus came and spoke unto them, saying, all what? Power is given unto me in heaven and earth. And where else? In earth. Ahora, la palabra comisión implica aquel mandato final otorgado por Jesús a sus discípulos. Y este mandato es dado por la autoridad que fue dada al Señor Jesucristo. Si usted ve el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿cuánto? Toda potestad me es dada, ¿en dónde, hermanos? En el cielo y en la tierra.
Y basado en esta autoridad, Él da la comisión a sus hijos, a sus discípulos. Now, based in this authority that He was granted, He gives the commission to His followers, His disciples. The Great Commission is found in the 4 Gospels. Now, and each of them gives us an important connection to the Great Commission. Now follow me. This is an introduction, but I believe it is important so we can understand. La Gran Comisión la encontramos en los 4 evangelios. Dice usted, ¿qué son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos esta misma comisión en los 4 evangelios. Now, what is the 4 Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. And we find the Great Commission in the 4 Gospels. Pero no solo encontramos la Gran Comisión, no es una repetición, ¿verdad? De lo que vemos en los evangelios, sino que cada uno de ellos, escúcheme, nos da una conexión importante de la Gran Comisión. And it is important for us to understand that when it's mentioned in the 4 Gospels, it's not necessary because that story needed to be repeated or that Great Commission needed to be repeated in the 4 Gospels. No, it is mentioned in the 4 Gospels because each of the Gospels has a connection with the Great Commission. In other words, the 4 Gospels give us the whole understanding of the Great Commission. En otras palabras, ¿verdad? Los 4 evangelios nos dan a usted y a mí, ¿verdad? El completo escenario de lo que es la Gran Comisión. Yo sé que muchas veces cuando se trata de estos fundamentos de la vida cristiana, ¿verdad? Perdemos un poco la atención o el interés, pero escúcheme, esto es una de las cosas que Jesús dice, lo último que Él le dice a sus discípulos antes de descender a la presencia de su Padre. Now, I know that sometimes when it comes to talking over about those foundations of the Christian life, sometimes we kind of lose the interest or the focus on it. But we need to understand, this is the one thing that Jesus told His disciples. That was the last word that He talked to His disciples before He descended with His Father. It is very important. And I believe this is the best season that we can take time to meditate in those things, in those fundamental things of the Christian life. And one of them, for sure, is the Great Commission. I have told you many times, the reason why you and I, as soon as trust the Lord as a Savior, doesn't take us with Him, is because He has left us here so we can share the Great Commission to others. Yo lo he dicho muchas veces, una de las razones por qué, ¿verdad? En el momento que usted y yo creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? No nos lleva a su presencia, es porque, ¿verdad? Parte de su anhelo es que nosotros estemos aquí para compartir la gran comisión a otros. Ahora, Mateo capítulo 28 nos revela la ordenanza. Now, Matthew chapter 28 that we read tonight revealed to us the ordinance to us. The order, the command. What is it? Look at verse 19 with me.
Matthew 28, verse 19. Ahora, ¿verdad? Mateo 28 nos revela la ordenanza, ¿verdad? ¿Cuál es la ordenanza? Mire, versículo 19. Look at verse 19. Go ye therefore and teach what? All nations. The great commandment that Jesus gives to his disciples is go and make disciples of all nations. That's where we see the command in Matthew chapter 28. Ahora, es importante que entendamos, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dije que lo menciona en los 4 evangelios, pero cada evangelio hace una conexión de la gran comisión? Ahora, Mateo 28 nos revela la ordenanza. Por cierto, ¿verdad? Cuando es ordenanza, no es opción. Es un mandato. Es algo que Él no nos estaba dando si queríamos escoger hacerlo o no. Era algo que Él, ¿verdad? Nos dejó como responsabilidad de hacerlo. ¿Y qué era ese mandato que teníamos que hacer? Mire versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas ¿qué? Las naciones. La primera cosa que necesitamos entender en cuanto a la gran comisión es que es un mandato que nos ha dado ¿de qué? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Now, one thing that we need to understand is that the Great Commission is something that He assigned for us to do. It's not an option. It's not if we feel like it. It's not if, well, should I do it or shouldn't I do it? It is a responsibility that Jesus gave to His disciples. What was it? Go and make disciples of all nations. By the way, are you a disciple of Jesus? Because if you are, that responsibility, it's yours. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Es usted discípulo de Cristo? Porque si usted es un discípulo de Cristo, y la palabra discípulo, ¿verdad? En el término general, significa seguidor. No estamos hablando de aquellos 11 discípulos que estuvieron con Él, ¿verdad? Que le conocemos como los apóstoles. Pero cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de seguidor. Ahora, ¿es usted un seguidor del Señor Jesucristo? Si su respuesta es sí, déjeme decirle, usted tiene esta responsabilidad de la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa responsabilidad es individual. Now, the word disciple means, in general term, follower. If you follow Jesus, then you have that responsibility that Jesus gave to His disciple. What is it? To go and make disciples to all nations. That's what Matthew tells us. Matthew 28 gives us His command, His order. By the way, that's not an option. One of the fundamental things in the Christian life is that we need to submit ourselves into that command. Now, the next question will be, how do we develop that command? That command is to go and make disciples to all nations. How do we do that? Ahora, la pregunta surge, si Él nos está dando este mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? El libro de Marcos nos da esa respuesta.
I'm glad you asked because the book of Mark gives us that answer. Go with me to Mark, please. Chapter 16. Vamos a Marcos 16, donde nos menciona la gran comisión y vamos a ver, ¿verdad?, cómo se desarrolla esta ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Que como seguidor de Jesucristo tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Now, what is the command that you and I, as a disciple, as a follower of Jesus, we need to go and make disciples to all nations. Now, how do we do this? Mark 16, please, verse 15. Marcos 16, versículo 15. And he said unto them, Go ye into all the world. Here it is, how we do it. And what? And preach the gospel to every creature. How do we do His Great Commission? Preach the gospel to every creature. ¿Cómo hacemos esta gran comisión que Él nos da? Mire, Marcos 16, versículo 15, por favor, dice allí, y les dijo, y por todo el mundo, aquí va, ¿cómo? Y predicar el evangelio a toda criatura. So, ¿cómo desarrollamos esa gran comisión? Es a través de predicar, ¿qué, hermanos? El evangelio. Y la palabra predicar allí no quiere necesariamente decir que usted va a llevar un púlpito, ¿verdad?, con usted por todos lados y va a predicar. No, ¿verdad? La palabra allí predicar es un término que se usa para anunciar. ¿Anunciar qué? El evangelio. And the word there, preach, it's an interesting word. It doesn't say that you have to carry a pulpit with you everywhere you go so you can preach to them the gospel. No, the word preach there means announce. Let people know. And it says there, the gospel. So, la gran comisión es que usted y yo tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Predicando el evangelio. So, the Great Commission is for us to go and make disciples in all the nations. How do we do that? Preaching the gospel. Now, the next question is, though, what is the gospel? Ahora, la tercera pregunta entonces ahora va a ser, ya sabemos que tenemos que ir y hacer discípulos. Marcos nos da cómo lo vamos a hacer, predicar el evangelio. La pregunta ahora es esta, ¿qué es el evangelio? Porque si no sabemos, si no entendemos qué es el evangelio, ¿qué vamos a predicar? Now, it is important to understand that the way we're going to do the Great Commission is that we're going to preach the gospel. Now, the question is, what is the gospel? Because if you don't know what the gospel is, what are you going to preach? Luke gives us that answer. Let's go to Luke chapter 24, please. Lucas nos da esa respuesta. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, por favor. Luke. Y hay dos cosas importantes que Lucas nos da dentro de esta gran comisión, ¿verdad? Que vamos a ver. Now, there is two important things that the book of Luke gives us about the Great Commission. First, what is the gospel? And secondly, what He gave us to fulfill this command. El libro de Lucas
capítulo 24 nos da dos cosas importantes. Uno, nos da qué es el Evangelio, pero segundo, nos da aquello que nos va a ayudar a cumplir esta ordenanza. Mire conmigo versículos 46 y 47. Look with me, please, verses 46 and 47. Follow me. This is our introduction. I haven't got to the message yet. But I believe we needed to see how the gospel connect to each other. Matthew, we got the command. Mark tells us how to do this command. Luke answers us what the gospel is, but it tells us something else that will give us the capacity to accomplish this command. Mire lo que dice Lucas 24, versículo 46, por favor. Y estoy acortando todo, ¿verdad? Para que vayamos a lo central. Mire lo que dice Lucas 24, 46. We're going to be in Luke chapter 24, verse 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara dentro de los muertos, ¿cuánto? El tercer día. Y que se predicase, ¿en quién? En su nombre. Aquí está. El arrepentimiento y ¿qué? Y el perdón de pecados. ¿Qué es la predicación del Evangelio? Dos cosas. Tres cosas. Lo que Él hizo en la cruz, lo cual debe de causar arrepentimiento en nuestras vidas y perdón de pecado. El Evangelio es tan simple y fácil para entender. Now, follow me. Look at what verse 46 and 47 says. And he said unto them, that it is written, and that is, behold, Christ to suffer and to rise from the dead the third day. And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. What is the gospel? The gospel, it is telling what Christ suffered for us. It is repentance and the remission of sins. The gospel is so simple and basic for us to share. The gospel, it is what Jesus did in the cross for us. And the gospel is that by He doing that, He is able to allow us to repent of our sins. And as we do that, then He will cleanse us of our sins. That is the gospel. El Evangelio es tan sencillo de explicar. Es simplemente el compartir de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y a través de lo que Él hizo, ¿verdad? Nos da la oportunidad de arrepentirnos, y no solo de arrepentirnos, pero de limpiarnos de todos nuestros pecados. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Es tan simple y sencillo. The gospel is so easy to understand and to share. It's not that you have to do this and that you don't have to do this. The gospel is basically what Jesus did in the cross, and because what He did, we're able to repent, and once we repent, our sins will be forgiven. That's what we need to share with everybody. Ese es el Evangelio. Pero escúcheme. No es una obra humana. Y es ahí donde muchas veces, ¿por qué no perseguimos este mandato? Now, as I share this, and yes, it is simple, but we need to understand,
this is not something that we can do ourselves in the flesh. We can. And that is where a lot of times we lose and why we don't follow this command. What do we need that will help us accomplish that command? Look with me, please. Verse 49. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Se acuerda que le dije que Lucas nos explica qué es el Evangelio y luego aquello que nos dio para cumplir esta ordenanza? Mire Lucas 49. Look with me, Luke 49. And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from the high. What is the power? The Holy Spirit. ¿Qué es aquello esencial que debe de existir en nuestras vidas para poder ser obedientes a esta ordenanza? Mira el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál era la promesa? ¿Se acuerda que en otra parte de la Escritura dice, y los enviaré el Consolador? Sigamos. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. En el libro de Hechos vemos ese escenario. ¿Qué fue lo que vino sobre los discípulos? El Espíritu Santo. Muchas veces no somos obedientes a este mandato porque, escúcheme, el Espíritu Santo no ha tomado control completa de nuestras vidas. A lot of times, as a child of God, this fundamental in our Christian life is not followed, is not obedience in our life, and I'll tell you why. Because the Holy Spirit have not been able to control your life. He was clear. He told his disciple, wait, don't do anything yet. I have given you that command. I told you what the command is. I told you how to do that command. But wait a minute. You need something so you can be faithful to that command. What is it? The Holy Spirit. You say, so we know what the command is. We need to go to all nations and make disciples. Now we know how we do that. By preaching the gospel. Now we know what the gospel is. And we don't only know what the gospel is, but now we know what we need as essential so we can be obedient to that command. What is it? The Holy Spirit. But wait a minute. We still have the book of John. What does John tell us about the Grand Commission? The book of John tells us the level of commitment that we need to have to this command. Dice usted, bueno, eso ya vimos que tenemos un mandamiento que Dios nos ha dado que tenemos que obedecer como hijos de Él. ¿Cuál es? El ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, el libro de Marcos nos dice cómo hacer, ¿verdad? Esta ordenanza, predicando el Evangelio. El libro de Lucas ahora nos dice, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que decir en cuanto al Evangelio? Pero no solo eso, también nos dice qué es aquello que nos va a dar esa fuerza, ¿verdad? Para poder ser fieles a esa ordenanza. Pero escúchame, falta el libro de Juan, porque el libro de Juan hace mención de la gran comisión. ¿Qué nos da el libro de Juan? Nos revela el nivel de compromiso que debe de existir en nosotros sobre esta ordenanza.
The book of John teaches us the level of commitment that you and I should have to the Great Commission. What level is that? Go with me to John chapter 20. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 20. By the way, this is only introduction. I'm not even going to be able to get to the points tonight. But I believe this is important. Ahora escúchenme. Lo que hemos visto hasta ahorita es la pura introducción de esta ordenanza, de este mandamiento, pero muchas veces no entendemos lo que este mandamiento involucra, y vi la necesidad de que viéramos a través de los evangelios el proceso de este mandamiento. No sé si voy a llegar a los puntos que quiero en cuanto a este mandamiento, pero creo que la introducción nos ha hablado lo suficiente. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 20, versículo 21? Now, look with me, the book of John, chapter 20, verse 21. Miren lo que dice allí, por favor. Aquí nos va a dar el nivel de cometimiento que debe de haber sobre este mandamiento de la Gran Comisión. Aquí está, mire lo que dice él en el versículo 21. Este es Jesús hablando. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, ¿qué dice ahí? Así también. Yo os envío. ¿Qué nivel de compromiso debe de haber en nosotros sobre este mandamiento de la Gran Comisión? Déjeme decirle, el mismo que hubo en el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. What level of commitment should I have for this, for the Great Commission? Look at verse 21. Says, then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. You know what Jesus is saying to his disciples there? This is what he's saying. The way I was committed when I came to earth and did everything that my Father asked me to do, the same way I did it, now you do my commandment. That's a big commitment, right? Did you in any way saw Jesus trying to back up to the command that he was given when he came to earth? Was he faithful to why was here? In any way, did he kind of slack in it, what he needed to do? Even when he was a little boy, in one occasion, their parents lost him. They were wonderful parents, just like we are. They went back 2-3 days, and then they noticed, where's Jesus? Have you read the story? And they go back 2-3 days traveling, and they're looking for Jesus. Have anyone seen our son, Jesus? Guess where he was? He was at the temple. He was teaching the people there. And the parents, just like us, wanted to get on his case and, what are you doing? And what was Jesus' answer? In a way, he said, in the things, in the business of my Father, I need to be. By the way, he was just a young boy when he said that. And he's telling us that the Great Commission as a child of God should be in the same level of commitment that he had when he came to this earth. That's a serious commitment he wants from us. Escúchame. Es interesante, pero él
¿verdad? En Juan nos hace mención de que el nivel de cometimiento que debe de existir en nuestras vidas como hijos de Él en cuanto a la gran comisión, ¿verdad? En cuanto a esta ordenanza es la misma que Él tuvo cuando vino a esta tierra. Déjeme hacerle una pregunta. En alguna de la historia, tanto en la Biblia o quizás que ha visto, ¿verdad?, en películas, ¿vio usted al Señor Jesús de alguna manera desviándose de lo que Él tenía que hacer cuando vino a la tierra? Yo creo que no. Es de más. Si usted está familiarizado con la historia, usted recuerda en una ocasión cuando regresan, ¿verdad?, para las fiestas a Jerusalén, ¿verdad? Y en eso, ¿verdad? Jesús se va al templo, sus papás, ¿verdad? José y María no se dan cuenta y se van de regreso, ¿verdad?, de donde eran, y 2 días de camino se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Y dice, la Biblia no dice que se echaron la culpa el uno al otro, ¿verdad? Como nosotros hacemos. No, pero es que tú. No, dice que se regresaron a Jerusalén. Y al regresar a Jerusalén, anduvieron buscando, y dice que encuentran a Jesús, que estaba ¿en dónde? En el templo, enseñándoles. Y como todo buen papá, ¿verdad?, querían regañar a Jesús. Y le dice, ¿y por qué no te viniste con nosotros? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? En los negocios de mi Padre debo estar. ¡Qué cometimiento! Por cierto, era un pequeño a esa edad. Y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros como hijos de Dios, escúcheme, el nivel de cometimiento que debe de existir sobre la gran comisión, escúcheme, es el mismo cometimiento que Él tuvo cuando vino a esta tierra. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde nos encontramos de fidelidad en cuanto a esta ordenanza que Él nos ha dado como hijos de Dios? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, no voy a pasar tiempo en decir cómo alcanzamos todo el mundo, ¿verdad? Hay varios aspectos, pero en hecho, ¿verdad?, nos relata, ¿verdad?, a aquella manera en la cual, ¿verdad?, debemos de alcanzar al mundo. Comenzando con nuestra familia, comenzando con nuestros alrededores, con nuestra ciudad, ¿verdad?, más allá. Por eso es que nuestra iglesia cree en misioneros. No podemos ir a todo el mundo, ¿verdad?, pero damos, ¿verdad?, para misiones, para que otras personas puedan ir y lleven el evangelio. Now, I don't have time to explain, but in the book of Acts, it tells us how we can reach all nations, and that will be reaching your family, that will be reaching your neighbors, that will be reaching your community. One of the reasons why our church believes in missions, it is because we want to be obedience to reaching the world. And we do that to supporting missionaries that go other places that we're not able to go ourselves. But it is important, as a child of God, that one of the main fundamentals in our life is that we need to be obedient to the Great Commission. We need to reach others with the gospel. Es importante que usted y yo entendamos, ¿verdad?, que como hijos de Dios, uno de los fundamentos importantes en nuestras vidas es que tenemos que llevar el evangelio a otros. Una de las cosas que yo les he motivado cuando están aquí es que tomemos una decisión, por lo menos una tarjetita por día, entregarle a alguien. No se toma, mire, verdad, solo me gustaría regalarle este folletito desde nuestra iglesia. Si no tiene una iglesia, me gustaría invitarla. ¿Sabe lo que tiene atrás de ese folletito? Tiene el evangelio. That is one of the reasons why I encourage all of us
the postcards that we have there, and we have them in Spanish and English. It is for you to at least pass it one daily to someone. And it's not hard. All you have to say, hey, can we give you this tract, or can we give you this pamphlet? It is from our church, has some information if you don't attend church. And if you do, it's just something that we want to give you. And our postcards, they have the Spanish one. I'm not sure if the English, but I think there's a website that you could go, and it has where they can see the gospel. I think we all can do that. Yo creo que todos podemos hacer eso. Yo le animo. No me quedó tiempo de llegar, pero creo que lo que vemos en los 4 evangelios es más que suficiente para entender aquella responsabilidad que usted y yo tenemos de llevar el evangelio a otros. I didn't even have time to go into the points of what I wanted to teach today, but I believe in the Gospels, the 4 things that we saw each in the Gospels, it's enough to understand the responsibility that we have to take the gospel to others. This is a good season for us that we can use this opportunity to do that. Creo que esta es una de las temporadas más hermosas que usted y yo podemos ocupar la oportunidad para refrescar esa área en nuestras vidas. I believe spring is a nice season that we can use that to refresh that area in our life. Preaching the gospel to others. I encourage you, as we enter spring, for us to make a commitment with the Lord. Hey, I want to try to be obedient to that command. Whether I just invite someone, whether I just tell them about a church, or what Jesus did in the cross for us. Yo le animo a cada uno de nosotros. Creo que cada uno podemos, en este inicio de primavera, desarrollar y refrescar esa área en nuestras vidas. Todos podemos extender y invitar a alguien. Todos podemos hablarles de lo que el Evangelio es. Amén. Amén. Yo creo que es esencial para este tiempo de lo que hemos visto esta noche. Ahora, no se quiere perder la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver otra segunda área importante que tenemos que cuidar en la vida cristiana. Now, I encourage you, you don't want to miss next week. Next week, I will be touching another area, very important area, fundamental in our Christian life, that we need to take care of ourselves. First one, we have a responsibility to go and make disciples in all nations. That is a major responsibility we have. By the way, there's one more verse that I want to take you to. James chapter 4, verse 17. James. Santiago, un versículo más. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y con este termino, se los prometo, hermano. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Déjenme encontrarlo a mí primero. Hebreos, y luego de Hebreos está Santiago. Capítulo 4, versículo 17. James chapter 4, verse 17. One more verse. Look at what it says there. Therefore, to him that knoweth to do good, and it does not, to him it is a what? A sin. The word there, sin, means disobedience to God. Wrongdoing. What is knowing to do good? It's what Jesus commanded his disciples. To go and make disciples of all nations. Mire lo que dice Santiago 4:16. Y el que sabe hacer, ¿qué, hermanos? Lo bueno. Y no lo hace, ¿qué dice? Es pecado.
El que sabe hacer lo bueno. La palabra allí implica aquello que es correcto. El mandato que el Señor Jesucristo nos ha dado de la gran comisión de llevar el evangelio a otros, escúcheme, eso es bueno. Y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees qué? Pecado. La palabra pecado ahí implica desobediencia directa a Dios. So, ¿sabe lo que existe en nuestras vidas cuando no perseguimos esta gran comisión? Estamos poniéndonos en un estado de desobediencia. Y usted dice, pues la verdad que yo no sabía de esta manera como lo he escuchado esta noche. Ahora ya no tenemos excusa. So basically what that verse is saying, hey, when you know what the commandment is, and you need to do it, and you don't do it, you're in a straight disobedience with God. You might say, well, I wasn't sure how to be done. You heard it tonight, so now you don't have excuse why not to do it. I hope that tonight somehow I have woke up a little bit of your interest in sharing the gospel to others. It is one of the things that Jesus wanted his disciples to be known for. Espero que de alguna manera esta noche haya despertado en usted el interés de llevar el evangelio a otros. Es una de las cosas más grandes que Jesús anhela de sus discípulos. Amén. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque alguien nos dio el evangelio. You know why you and I are here tonight? Because someone shared with us the gospel. They brought it to us. And thanks God that someone did. I hope that was encouraged tonight. And I encourage you to meditate on what we heard tonight. And we'll see you here next week. Let's pray. Pastor, can you pray to this mess tonight, please?